faltara en el país 6 meses antes de las elecciones del 2020. Ese es uno de los temas, pero hay otro tema que tiene que ver con Gonzalo Castillo, que es el referente a lo que se llama el financiamiento ilícito de campaña electoral. Aparentemente, con lo que sacó Pagán, recuerdan que a Pagán del caso Antipulpo lo dejaron fuera, la Procuraduría lo dejó fuera porque te iba a aportar información para otro caso, es lo que se había ventilado. Parece que este es el caso. Recuerden que Pagán, una de las cosas que filtró, que informó, fue lo de los cheques, lo de los 4 o 6 cheques del propietario de un grupo de comunicación famoso aquí en la República Dominicana para el financiamiento de la campaña del 2020. Pues parece que lo de Gonzalo Castillo tiene que ver por ese lado, lo de la ley de compras y contrataciones, el hormigón asfáltico caliente y esa parte del financiamiento ilícito de campaña. 11.500 millones al momento. El otro caso es el de Donald Guerrero, donde se le está acusando desde el Ministerio de Hacienda tener un entramado, una asociación de malhechores para expropiar al Estado de terrenos del Estado, incluso en zonas, áreas protegidas de la República Dominicana, y ahí es donde entra el abogado Ángel Locuar, que no era funcionario, pero sí se decía que era el que utilizaban para crear empresas de carpeta y a través de esas empresas pues hacerse con esos terrenos desde una maniobra que se hacía en el Ministerio de Hacienda, pasando por Contraloría y otros órganos del Estado, y esto quedaba como una deuda pública del Estado Dominicano en beneficio de todo ese grupo que estaba arriba en la cabeza, estaban dirigidos por Donald Guerrero en el Ministerio de Hacienda, una deuda pública para beneficiarse por 19.700 millones, 19.700 millones, casi 20.000 millones de pesos. Y en el caso de José Ramón Peralta, por lo que se le había estado investigando hasta el momento, son 2 temas. Recuerden que Faña le sometió porque se le acusaba de haber hecho tráfico de influencia a favor de la importación de ciertos productos en detrimento de los productores dominicanos. Recuerden que aquí hubo un momento en el que el ajo se puso a 170 pesos la libra. Entonces, Faña lo denuncia. Hay un grupo de productores que dice que en componenda con el Ministerio de Agricultura, él, que era el ministro administrativo de la presidencia y mano derecha del presidente de la República, pues hizo tráfico, usó influencia, la influencia que tenía para traer una serie de productos agrícolas que vinieron en detrimento de la producción. Eso es lo de menos. El grueso viene cuando el Ministerio Administrativo de la Presidencia nuevo, es decir, el grupo que está dirigiendo Paliza en este momento, en septiembre del 2020, es decir, a un mes de recibir ese Ministerio Administrativo, denuncia que todos los papeles claves y de real importancia en el Ministerio Administrativo desaparecieron. Es decir, el grupo de José Ramón Peralta, que estuvo hasta agosto del 2020, desapareció todo el papeleo, sobre todo el papeleo que tiene que ver con las visitas sorpresas. Por lo que ellos iniciaron una auditoría, una investigación a ese tema de las visitas sorpresa, que las coordinaba, las dirigía y desembolsaba el Ministerio Administrativo de la Presidencia, y se alertó lo siguiente: se invirtieron más de 51.000 millones en los 8 años de Danilo, pero solamente el 20% de las instituciones o de los proyectos o de los supuestos proyectos a los que se colaboró lograron coexistir o sobrevivir al día de la evaluación, por lo que se ha intuido que en gran parte
hay un porcentaje de dinero que se desembolsó solamente en papeles y no en ayuda de esas supuestas instituciones que aparecían como receptoras de las donaciones por parte del Ministerio Administrativo a través de las visitas sorpresas. Por lo que hay un caso, el de Gonzalo, que se habla de más de 11.500 millones, el de Donald Guerrero casi 20.000 millones y el de las visitas sorpresa que involucra a José Ramón Peralta, estamos hablando de que de 51.000 millones, solamente el 20% de eso tuvo efectividad y lo otro está en veremos. Que no todo ese dinero fue a parar a los bolsillos de esos que están hoy siendo imputados. Fue mucho dinero de ese para la campaña política de los gobiernos pasados. Vámonos a publicidad, ya venimos con las primeras de las primeras. Recuerde, las lluvias pasaron, estamos con problemas de agua. Hay que economizar el agua, hay que crear conciencia de que el agua, un vital líquido, es pues necesario el que nosotros podamos preservarlo para tenerlo por mucho tiempo. No malgastemos el agua, vamos a crear conciencia de esto. Vamos a publicidad, ya regresamos. Un vistazo a las noticias más importantes que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. Pues en la versión digital usted puede accesar y ampliar las informaciones que nosotros compartimos en titulares. Hipólito define como retaliación apresamientos de exfuncionarios PLDistas. Es la noticia principal. RT en español destaca dimensión de la operación Calamar en República Dominicana. Doctor Manuel Lora Perelló anunciará candidatura a la alcaldía de Santiago. Miguel Vargas aspira nuevamente a gobernar el país. Cientos de desempleados acuden a feria de empleo realizada por Proindustria en San Francisco de Macorís. La operación Calamar contra exministros se produce estando Danilo fuera de la República Dominicana. Procuraduría General de la República da duro golpe al PLD con apresamiento de exministros del gobierno de Danilo Medina. Disparo en la cabeza deja sin vida a una adolescente en Rabo Duro, un adolescente, dicen, Rabo Duro Salcedo. Hito Bisonó juramenta más de 20.000 nuevos miembros en el PRM. Los combustibles, Hito, los combustibles. Apresan un hombre y descubren plantas de marihuana en una vivienda de Jarabacoa. Locuar afirma la Procuraduría que entregó dinero a Abinader para campaña y no al penco, a Gonzalo Castillo. Vámonos con la información, otro diario que se origina en Santiago, el periódico La Información. La Procuraduría reactiva lucha contra la corrupción. Presidente Abinader encabeza acto, celebración, batalla 19 de marzo en Asua. Migración, confirma Danilo está en los Estados Unidos. Salió el jueves en un avión privado por el aeropuerto Joaquín Balaguer, conocido como El Higüero. Listín Diario, detienen a grupo exministros PLD, realizaron 40 allanamientos ayer. Los 7 casos de corrupción que ha perseguido el Ministerio Público en los últimos 2 años. Persecución política. Las fichas de los gobiernos de Danilo siguen desfilando ante la justicia. Diario Libre. Vamos con Diario Libre y conocemos las noticias más importantes que hasta ahora ha publicado este diario. Recuerden que van actualizándose a medida que ocurren los hechos. Operación Calamar, un entramado de financiamiento ilícito a escala sin precedentes, según Ministerio Público. La cuarta ola de una marea que rodea al expresidente Medina. PLD convoca a su comité político a reunión extraordinaria este lunes.
instituciones a través de las cuales se efectuó el fraude de Operación Calamar según el Ministerio Público. Grupo prende velones frente a la Fiscalía del Distrito Nacional en defensa de Gonzalo Castillo. Sistema 911 recibió 90.219 denuncias por contaminación sónica en Gran Santo Domingo. Así andamos hasta este momento con las noticias más importantes en el orden local y nacional. Orden local, nacional, las noticias más importantes. Nos vamos ahora a los deportes, las económicas e internacionales con Lenis Tejada Betancourt. Muchísimas gracias, Fran Rodríguez. Iniciamos con las internacionales que nos trae a este momento, a esta hora de la mañana de este lunes, Diario 55, nuestro portal en la web. RT en español destaca dimensión de la Operación Calamar en República Dominicana. Esta agencia de prensa RT, con sede europea, su versión en español ha destacado en su portada ese tema de la Operación Calamar. Como hemos dicho, no solamente copa las portadas de los periódicos de circulación nacional, sino algunos de agencias internacionales como RT en español. Aumentan a 15 los fallecidos y 381 los heridos por el sismo de 6.5 en Ecuador. Un sismo que ha afectado, unas 90 viviendas, destruyó 44 y medio centenar de instituciones, hospitales, estructuras de salud y del sistema educativo, planteles escolares y hospitales, medio centenar, pues han sido también afectados o destruidos en Ecuador. También en Venezuela tiembla la tierra y África se está partiendo en dos. Aparentemente se está generando lo que sería un nuevo océano por estos movimientos telúricos que están provocando en el África. El Vaticano enfrenta a Nicaragua. El Vaticano cierra su sede diplomática en ese país. Mueren niños y adultos durante sismo en Ecuador que ha dejado más de 15 heridos. Preocupación en Miami Beach tras tiroteo que dejó un muerto y otro gravemente herido. Esas son las noticias que vemos ahí en pantalla en este momento. En nuestro periódico en la web usted puede ampliarlas ingresando a diario55.com. Vamos a ver lo que nos trae la sección El Mundo en Diario Libre. El tema de Ecuador, el presidente de Ecuador, este es el presidente Lasso, Eduardo Lasso, declara estado de excepción tras el sismo en ese país. Vandalizan oficina de político francés en medio de tensiones. Señores, hay huelgas constantes en París y en otras ciudades de Francia. Están descontentos los franceses con el tema de la inflación, la recogida de la basura y otros servicios que pareciera una situación del tercer mundo. Norcorea, prueba más reciente de Norcorea simula contraataque nuclear. Suenan los tambores de guerras a nivel mundial, señores. Está el tema de Taiwán, defendido por los estadounidenses, y los chinos dicen que no lo van a tolerar. Están los ejercicios militares que están desarrollando los militares de Washington con Corea del Sur, y dicen los de Corea del Norte pues están simulando contraataques nucleares. Y por último, en el mundo, la sección El Mundo, Colombia suspende el cese al fuego con el mayor grupo criminal del país. Esas son las principales noticias, esta última, referente al Clan del Golfo, como se le llama, en Colombia. Así anda el mundo. Las noticias más relevantes en el plano internacional. En cuanto a las económicas, pues se mantienen los precios de los combustibles, a diferencia del APTUR. El APTUR hace 2 semanas
subió 12 pesos, bajó 2 pesos la semana pasada y esta semana bajó 16. Los demás se mantienen congelados, pero uno se pregunta, ¿hasta cuándo? Porque el viernes, el barril de referencia, que es el de Texas, el barril del petróleo de Texas, que es el barril de referencia para el precio de los combustibles, bajó a $66. Y nosotros tenemos aquí un precio que se estableció casi en el doble de ese monto cuando se establecieron los precios a lo que estamos pagando los combustibles. Entonces, ¿hasta cuándo? Tiene que ponerse el barril de petróleo a $20 por barril para que la República Dominicana, el ministro de Industria y Comercio, anuncie que se va a bajar el precio de los combustibles, porque no se entiende cómo esta semana no bajaron todos los combustibles cuando cerró el viernes a $66 con algunos centavos el precio del barril de Texas. Pero ya ustedes saben, se mantiene el precio de los combustibles, la prima del dólar para este lunes, la compra 54,62, la venta 54,91, el precio del euro, la prima, a 58,03 para la compra y a 61 para la venta. Seguiremos comprando gasolina premium a 2.93,60, la regular a 2.74,50 y el gas licuado de petróleo, el gas como le llamamos, que son los principales los combustibles que utilizamos, seguirá a 147,60. ¿Hasta cuándo este precio? Bueno, señores, sigue interesante el Clásico Mundial de Béisbol, independientemente de que los dominicanos ya están en sus hogares, en sus clubes y casas deportivas, pues ya tenemos clasificado para la final al actual campeón del Clásico. Los Estados Unidos desde el 2017 ostentan el campeonato, el trofeo, como los ganadores de la última versión del Clásico Mundial, y en el día de ayer aseguraron su participación en la final al vencer en la semifinal, al vencer a Cuba a nivel de pela, 14 carreras por 2. O sea, si hubiera sido en la fase anterior, hubieran perdido los cubanos, hubieran perdido el partido por nocaut. Ya en esta fase no había que concluir el partido y terminó 14 carreras por 2. Un equipo muy superior, el de los Estados Unidos. El equipo de Cuba había estado la primera ronda, pasó prácticamente por un asunto circunstancial, pero perdió 2 y ganó 2. Luego en los cuartos de finales ganó por la mínima. Y bueno, en la semifinal se enfrentó a un monstruo como este equipo de los Estados Unidos. Y ya tenemos a los Estados Unidos en la final y hoy se va a definir con quién van a jugar los Estados Unidos, porque se medirán hoy a las 7 de la noche. El equipo de México se va a medir contra Japón. El que gane de ellos irá a la final, al juego de la final contra los Estados Unidos. Hasta el momento solo México le ha ganado a los Estados Unidos. Y el equipo de Japón, que es el único equipo que tiene 2 clásicos ganados, los 2 primeros los ganó Japón y siempre ha estado al menos en la semifinal, pues este equipo de Japón no ha perdido. O sea que ya sea con México, México es el equipo que ya le ganó a los Estados Unidos en el clásico, pareciera que es un equipo inferior, pero ya le ganó, y el equipo de Japón no ha perdido y hasta el momento es el equipo más exitoso del clásico porque tiene 2 campeonatos. Vamos a ver cómo esto se define. Estos son 2 juegos que son toques de queda para los que somos aficionados del béisbol.
Nosotros nos vamos a ir a la pausa y cuando retornemos tenemos más aquí en Diario 55. Tu revista informativa. En el partido de ayer, aportando otras informaciones, otros datos al juego de Estados Unidos frente a Cuba, 14-2, solamente se aplica el knockout o la misericordia, como también se le llama, en la primera fase de estos juegos, es decir, en la primera ronda. Ayer 3 personas se lanzaron al terreno con pancarta pidiendo la libertad para Cuba. 3 exhibicionistas se lanzaron al terreno, le cayeron detrás y bueno, ya ustedes saben, sacado del estadio, aquellos por violar una regla que hay, que no puede usted pues accesar al terreno si nada tiene que buscar en el mismo. Miren, todo esto que está ocurriendo, el Partido de la Liberación Dominicana en los últimos años, en los últimos 4 años, pues comenzó a hacer una serie de acciones que para la población era una barbaridad y pensaban que no iban a salir del poder nunca, que se iban a perpetuar por siempre, como recordando al PRI en México, que duró más de 70 años siendo gobierno. El PLD ya tenía 16 años consecutivos, 4 primeros de Leonel, del 96 al 2000, luego llega Hipólito, hasta el 2004 y a partir de ahí 8 años más de Leonel y 8 de Danilo Medina. Solo se ha estado ventilando, se ha estado conociendo casos que involucran al expresidente Danilo Medina. Y como ya refería Lenis hace un ratito, pues son 4 los casos los cuales involucra de alguna manera a Danilo Medina. Estamos hablando del primero, donde está su hermano, luego del Palacio, el famoso Coral, el ex procurador general de la República y el cual pues comienza la historia a partir de la madrugada del domingo. Ayer domingo, cuando nos despertamos con la información, con las imágenes de que se estaban produciendo allanamientos a todos estos exfuncionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Uno veía cosas que se escapaban prácticamente del pensamiento de cualquier ciudadano que entendiera se estaban haciendo cosas que de alguna manera tendrían que responder en un futuro. Y ahí está esa Procuraduría General de la República, aunque no entendamos sea la forma correcta de que se estén respetando el derecho que tiene cada ciudadano, de que el procedimiento no sea el más correcto, pero todo aquel que metió la mano, todo aquel que se apoderó de dinero que no es suyo, pues debe responder. Estos otros y todos aquellos que tengan que de alguna manera rendir cuenta. Vamos a ver hasta dónde estará la capacidad de la Procuraduría de poder responder, si están en capacidad de darle seguimiento a cada uno de estos casos, los cuales están siendo procesados en estos momentos, sin que se le caigan en la justicia. Bueno, hay un impacto también en el plano electoral de esto que sucedió ayer. Sin lugar a dudas, aunque sea una persecución justa de gente que se le ha imputado el manejo inapropiado de fondos del erario público, pues sabemos que esto va a tener un impacto directo en el Partido de la Liberación Dominicana. Hay dos miembros claves del comité político, terminan siendo encartados aquí. Esta gente va a estar por lo menos en prisión domiciliaria
Eso es lo que, conociendo cómo se ha manejado el Ministerio Público, van a gestionar que se declare el caso complejo. No es para menos por todo lo que involucra, por la cantidad de personas que involucra, por los montos. Señores, esta sería la estafa mayúscula de la historia republicana. Miren que el caso Odebrecht, lo que involucró aparentemente a nivel de pérdida al Estado fue unos 90 millones de dólares. 92, para ser más exacto. 92 millones de dólares, exactamente. Solamente el caso de Donald Guerrero se están hablando de más de 300 millones de dólares. Solamente en este caso, lo que envuelve a Donald Guerrero, sin los otros dos, sin mencionar a los otros dos. Esto va a tener un impacto político. 18 meses se estarán ventilando. Eso es lo que uno espera. Esta gente, al menos en prisión domiciliaria, yo no creo que sea necesario tenerlos tras las rejas. Ya lo que había que investigar el Ministerio Público ya seguro que lo ha adelantado, teniendo la experiencia de lo que ha pasado con otros casos. Yo no creo que se vayan a arriesgar a tener esta gente presa sin tener un caso verdaderamente sólido, pero cuando usted calcula 18 meses desde hoy hasta el 2024, eso quiere decir que aunque sean inocentes, van a estar restringidos de la actividad política hasta después de mayo del 2024. Este grupo va a estar restringido de la acción y de la actividad política, por lo que, culpables o no, va a tener un impacto directo en el proceso electoral del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros queremos creer que realmente se está trabajando por una independencia del sistema de persecución de la corrupción, que esto no tiene tinte político, pero aunque no lo tuviera, el impacto político es inminente. Vamos a ver cuando el Ministerio Público haga una declaración abierta, clara, a toda la ciudadanía dominicana de qué va todo este entramado. ¿Hasta dónde seguirá debilitando todo esto que ha acontecido, todos estos procedimientos, procesos que se están llevando a cabo al Partido de la Liberación Dominicana? Porque al verse el partido quizá disminuido en cuanto a su potencial, esto podría favorecer a otro y no precisamente el PRM. Los PLDistas, pues, al sentirse que están siendo perseguidos por un gobierno, pues estarían apoyando para tratar de sacar el que está. Esto podría ocurrir, pero vamos a darle tiempo al tiempo y esperemos lo que va a suceder en los próximos meses. Mire, brevemente, porque ya estamos casi en el café, no podemos dejar de pasar la información. Bueno, esta información fue relevada ayer por el caso de la Operación Calamar, pero la información que estuvo viernes y sábado, siendo el centro de atención en la República Dominicana, fue la información referente a la sustitución, o más bien suspensión provisional de una profesora en el municipio El Factor, provincia de María Trinidad Sánchez, que tiene un OnlyFans. Un OnlyFans es una plataforma en la que usted puede colgar fotografías, imágenes, puede colgar vídeos, puede también colgar podcasts y hacer transmisiones en vivo, pero las personas para verlo tienen que suscribirse, tienen que hacer un pago de suscripción para poder ver ese contenido. Usted puede tener un OnlyFans para lo que sea. Sin embargo, se ha popularizado ese tipo de plataformas para la exhibición, la distribución de contenido de corte erótico y pornográfico. Y esta profesora pues tenía su OnlyFans, y por demás una profesora que se desarrollaba en la línea de la orientación educativa. El caso ha estallado porque se han visto involucradas algunas estudiantes. Invitó para una asignación o tarea a un grupo de sus estudiantes a la casa. Dicen que le pidió que la grabaran. Y bueno, y en uno de los vídeos que ha colgado en su OnlyFans, ha hecho referencia
a lo que ella hace o le dice a sus estudiantes, ha hecho referencia a sus estudiantes, colgó aparentemente una fotografía de estudiantes menores en esa plataforma. Una madre hizo la denuncia al centro educativo, el centro educativo dijo, nosotros no nos metemos en la vida privada de esa profesora, y bueno, la cosa tuvo que escalarse, parece que a través de la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, y llegó hasta el órgano superior, el Ministerio de Educación, que en la Dirección de Orientación Psicológica está llevando a cabo el proceso de investigación. Porque la escuela no se mete en lo que hacen los profesores fuera de la escuela. Aquí tenemos esto, tenemos una jovencita muerta en la provincia de la Altagracia porque el profesor se iba por allá con las estudiantes. Entonces ahora hay que darle más la razón al ministro de Educación, que está urgiendo un código de ética, un código que establezca sanciones, responsabilidades cuando profesores incurren en estas faltas éticas que no solamente impactan sus vidas particulares, sino la de los alumnos, la de los planteles educativos donde trabajan, la de ese personal y la del sistema educativo de la República Dominicana, que termina desacreditado. Bueno, fue suspendida por 60 días con disfrute de salario hasta donde pueda investigarse todo aquello que se está llevando a cabo sobre esta profesora. Vámonos a publicidad, ya regresamos con Ángel Julián Cerulle Ramia, es nuestro invitado, abogado de la República, con él conversamos. Ya estamos en el café de Diario 55 en este inicio de semana. No podemos decir que es un invitado porque es parte de esta casa. Ya se había convidado la semana pasada antes de los acontecimientos ocurridos en el día de ayer en la madrugada. Y con él tenemos que aprovechar como abogado, como experto en política, en derecho laboral y todos esos temas que podamos nosotros aprovecharlo con su presencia en esta mañana, pues vamos a ver cómo nos manejamos en estos 45, 50 minutos que tenemos para dialogar con él. Julián Cerulle está con nosotros en este café de Diario 55. Buenos días, Julián. Buenos días a ustedes. Un placer tenerlo aquí. Siempre es un honor recibirlo. Gracias. Ya yo le tengo la respuesta a lo que ustedes quieren. Ajá. Pues suéltela. Adelante. Suéltela. Vamos a hablar de lo que pasó ayer. Que yo soy abogado Usted es abogado. y no puedo emitir un juicio de valor sobre nadie hasta tanto no hay una sentencia definitiva. Pero el el procedimiento, proceso, lo el procesal, accionar sí. de la Procuraduría, eso usted puede hablar de eso. Eso creo que fue lo que siempre en el fondo ha primado. Que un pueblo le sonría, que un pueblo se alegre, que un pueblo caiga en la automasturbación. Porque si son personas que tuvieron las posibilidades sabiendo que su expediente está allí y no se han ido, ¿por qué hay que coger la noche? ¿Por qué hay que afectar el sentimiento de niños, de una mujer, de familiares? Las noches yo no sé por qué, si tienen encanto y son bellas, porque los grandes placeres por tradición surgen en la noche, no sé por qué también. Pero la noche son como muchas veces sombrías. Por ejemplo, anoche me llama mi hijo mayor, papá, que quiero que vaya a casa, que te quede un momento con los niños, porque habían sufrido la mamá la chocaron, iba con los niños, las mandaron de noche. Las noticias fatídicas surgen de noche. Solo es lo que sale al público, porque las noches de placeres, esos encantos de cuerpo, pero se quedan entre dos personas. Fíjate tú la disyuntiva. Son personas que estaban siendo investigadas, se sabía. Entonces, ¿por qué esperar la noche?
¿Por qué no esperar que llegara el lunes, tempranito? Ahora, usted es corrupto y la justicia lo determina mañana. Usted debe pagar su culpa. No solo pagar una culpa de ser condenado, sino debe ser como lo hace el presidente de México, todos los días. Son unos ladrones, son unos ladrones. Les robaron al pueblo. Y dice, y lo digo y lo repito para que la nueva generación no lo olvide. Tú dirás, pero eso no. Tomó la decisión. Pero lo empezó desde el primer día. Tengo entendido que en febrero del año que viene hay elecciones de carácter municipal. 18 de febrero. Ya queda menos de un año. El golpeo psicológico a un pueblo influye. Tú dices tanto una cosa. ¿Por qué esperar hasta ahora? ¿Por qué de lo que han sometido no hay ninguno todavía que haya sido condenado? Me estoy refiriendo a la alta cúpula, a los altos nombres, a las altas figuras. Mira, yo considero que todo el que le haya robado al pueblo no merece el más mínimo respeto. Pero cuando tú acusas, tienes que hacerlo con mucho soporte. Cuando tú vas a jugar ya con el honor de alguien, te merezca o no te merezca respeto, tú tienes a nivel judicial que dar mucho soporte. A menos que tú tomes la actitud del presidente de México. No tengo que ver con justicia ni con nada para decir, no, son ladrones, se rellevaron el patrimonio del pueblo, hundieron el pueblo, lo llevaron a la hambruna. Pero para eso hay que tener concepto de ideal, de sueños ideológicos. Pero hay cosas que hay que concatenar. Y uno de los dos dio a entender algo, de una forma con mucho respeto, muy superficial, pero dieron. En primer lugar, el gobierno que hizo relaciones con China continental fue el gobierno presidido por Danilo. Quien mantuvo las relaciones y contacto directo en la pandemia, en la candidatura, con China, es uno de los tres que están tomando preso. Segundo lugar, hay un partido que dice que hace una actividad con mujeres por los precios. Hay periódicos que dicen miles y miles. Yo no lo observé que eran miles y miles, fue gente, pero ya los periódicos. Y al mismo tiempo surgen los golpes contra, no es contra ellos, es contra un partido. Si mañana esas personas son condenadas y se prueba, lo primero que tiene que hacer ese partido es pedirle perdón al pueblo. ¿Me explico? Pero fíjate cómo se concatenan hechos. Vienen con una, yo lo estoy viendo desde fuera, porque no soy militante de ningún partido ahora mismo. Vienen de una forma escalonada golpeando, sustrayendo personas que se van porque el partido cambió de rumbo, cambió de idea, cambió del bochismo. Pero lo vienen a decir después que pasaron 20 años con la mina en sus manos, con la pequeña mina en sus manos. Después que se aprovecharon de la militancia y del aval para el voto, para ser senador, ser diputado. Después que tú tienes más de 10 años siendo director de una institución. Pero observa que todos los que se han ido, sino por un interés individual, particular.